España ha sido históricamente, desde tiempos remotos, un país especial, una nación muy especial, no sencillamente por la sangre española, la valentía española, el carácter español, sino su historia. Desde tiempos remotos, aunque parezca increíble, España fue un país escogido por Dios. Parece increíble, ¿verdad? Parece... Pero sí es verdad. Si miran, por ejemplo, a manera de ejemplo, la leyenda de Toledo, que es el centro de España, que posiblemente Toledo es la capital que estaba antiguamente en una montaña. Sigue estando, ¿no? En una montaña, el río Tajo corre al borde de la montaña, pasa Toledo. Pero dice la leyenda de Toledo que después del diluvio de Noé, cuando el arca de Noé se quedó varada en el monte Ararat, en Turquía, pues se mandó un descendiente de Noé con una esposa para fundar Toledo, que es centro de España. Entonces no existía Toledo, no existía España. En tiempos de Noé existía una región en Mesopotamia, más o menos donde empezó el paraíso del Edén, que tenía que estar entre Turquía, Irak, Irán, aquellas zonas. No se conocía España. Posiblemente América tampoco, no había gente. Luego se empezó a colonizar todo después del diluvio de Noé. Pero vengo a la historia de España. Se dice la historia, la leyenda de Toledo, que Toledo fue colonizada o se trajo desde el Ararat, desde el diluvio de Noé, que ya digo, el arca de Noé, a colonizar Toledo. No había nadie, un hombre y una mujer, descendiente de Noé, y la mujer se llamaba Tarsis, que es el nombre primitivo que se dio a España, los tartesos. Ya en la Biblia se habla mucho de Tarsis. Se dice, por ejemplo, que cuando, para que tenga un ejemplo bíblico, cuando Dios mandó a Jonás, que es el profeta que se le tragó un pez, ¿no? Que eso será histórico también, saldrá mucho de ahí. Dice que se le mandó a Ninive, porque los ninivitas eran una región salvaje de gente malvada, ¿no? Guerreros, fieros, y que Dios le comisionó a Jonás, un profeta, que fuera a Ninive, y que allí tenía que predicar a la gente que Dios le daba a la ciudad de Ninive, con todos sus habitantes y sus reglas, 40 días. Y si en 40 días no se arrepentían, y demostraban su arrepentimiento vistiéndose, no con ropa especial, ropa de saco, como diciendo humillación, Dios los perdonaría, si no los destruiría a todos. La historia de Jonás en la Biblia. Dice que Jonás le dio miedo porque aquella región daba miedo, porque tenían la costumbre en las batallas de cortar la cabeza a los enemigos y colgarla a los muros, ¿no? Muy salvajes, bestias. Y Noé dice que le daba miedo y entonces ya conoce la historia de Noé, mira en la Biblia, Jonás. Y entonces Jonás no quería ir a Nínive. Cogió un barco y se dirigía ¿a dónde? A Tarsis, a España. Fíjese que ya España en el tiempos de Jonás ya era popular, a España, pero que Dios intercedió mediante un milagro, una tormenta grande, ¿no? La gente cogió miedo, los del barco también y tal, y Jonás dice que le dio miedo, comprendía que Dios, Jehová Dios, el Dios de la Biblia, le daba una advertencia que no hacia Tarsis, hacia España, hacia Ninive. Y el hombre, Jonás, en el relato bíblico, le dijo al capitán del barco, a los marineros, miren, tenían miedo que iban a hundir el barco, una ola gigantesca, y dijo, mire, esto está pasando porque yo desobedecí las órdenes de Jehová, me mandó a Ninive y yo tenía miedo, me iba a Tarsis, a España, y entonces, pues Dios ha causado esta tormenta, tírenme al mar, yo soy el culpable, y Dios calmará la tormenta. Y efectivamente, le creyeron, cogieron al pobre profeta Jonás por la borda, pum, al mar. Y Dios no dejó que se ahogara, sino que mandó a un pez especial que cogió a Jonás en el agua, se lo tragó. Y de que Jonás estaba vivo en el vientre del pez y veía desde el fondo, en el vientre del pez, veía el fondo del mar, las algas, entonces decía, describía todo aquello, tenía miedo. Pero que Dios mandó al pez, que eso ya será histórico, ya diré qué pez era y ya lo veréis en su día. Y entonces le dirigió, por la orden de Dios,
Jehová Dios, a las playas de Nínive. Le soltó a Jonás, salió por la boca de nuevo y se dirigió hacia Nínive. Y el hombre pues ya lo hizo. Hablaba con la gente de las plazas que Dios va a castigar a Nínive, que Dios lo va a destruir todo, que tenéis que arrepentiros. Y le creyeron. Entonces el rey y todo dice, esto es verdad, este profeta, si Dios no nos arrepentimos, dice que se pusieron todos arrepentidos, toda la nación. Quitaron la ropa especial, una prenda y poneros tela de saco, que era una demostración, digamos un traje roto y descosido, en señal de humillación. Y lo hicieron y Dios los perdonó, no lo destruyó. Y dice que Nínive esperaba en lo alto de una montaña, pues que ver cómo Dios destruía aquella ciudad, aquellos ciudadanos, aquellos ninivitas. Pero no los destruyó. Entonces el hombre, Jonás, empezó a quejarse, Dios mío, todos estos problemas que he tenido, casi muero en el mar y ahora no los destruye. Y entonces Dios mandó que una calabaza vinatera de esas, que tiene las plantas muy anchas, ¿no? Las hojas, porque se le daba el sol en el alto de una montaña, el Dios se angustiaba. Entonces dice que la calabaza le daba sombra y el hombre pues se estaba mirando a ver si destruía la ciudad desde el alto de una montaña y no la destruía. Dice que Dios mandó a un gusano, cuando ya pasó el tiempo, un fresquito, un día, cogió un gusano, mordió a la planta de la calabaza esa vinatera y se secó la planta. Dice que Jonás empezó a decir, Dios mío, y después de todo esto, al menos una planta y también la seca, y ahora que hasta el sol me quema, pero hombre, ¿qué he hecho yo? Tal. Y Dios le habló desde el cielo, claro. Dice, pero hombre, Jonás, dice, no te da pena que aquella gente que lo iba a destruir a todo, que no los haya destruido, se han arrepentido. Y ya no los destruyo, ya son felices, ya son pacíficos. Y tú te molestas porque he matado, destruir una calabaza. Y comprendió que era soberbia lo que tenía Jonás, de acuerdo. Lo arrepintió y se volvió hacia Israel, Jerusalén y aquello. Bueno, eso es la historia de Nínive, pero siempre sale a lucir Tarsis. España siempre en muchos textos bíblicos. Dice que Salomón fue a España, a Tarsis, y que de allí se llevó, o sea, él mandó en naves oro de Ofir, de España, de Tarsis. Hizo rico todo Israel, el rey Salomón. Dice que venía oro de Tarsis, oro refinado, el oro de Ofir se llamaba, y todos los israelitas eran ricos. Dice que tenían las bodegas llenas de oro, de lingotes, lo que sea. Hizo rico todo Israel con el oro de España. Por cierto, hay minas de oro en España, y hay petróleo, y hay diamantes. En España hay otros metales muy preciosos. Pero España siempre aparece en la Biblia. Más adelante, muchas veces, en relatos bíblicos, se habla de España. España, por ejemplo, más adelante, en tiempo de los cristianos, el apóstol Pablo, que era un cristiano estupendo, ¿no? Que había sido fariseo, y luego el hombre perseguía a los cristianos y los pegaba y tal, porque le habían enseñado como fariseo que eran apóstatas, que los cristianos que no eran judíos reales, que había que enterrarlos, y el hombre lo quería. Pero luego Dios, en una visión que iba persiguiendo a cristianos hacia Damasco, dice que le tiró de un caballo, le dio una luz grande y le cayó al suelo y le dejó ciego a Pablo. Y asustado, le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué es eso? Dice, yo soy Jesús, al que tú persigues, Pablo. ¿Por qué me persigue? Yo, es que me han dicho que tal. Bueno, dice, venga, yo comprendía que aquel hombre no era malvado. Le habían enseñado de pequeñito que los cristianos eran enemigos de Israel y tal. Bueno. Dice, anda, vete a tal sitio, le mandó a otro sitio. Y dice, hay un profeta allí que te va a curar. Y dice, pero ahora te voy a hacer a ti, no perseguidor de cristianos, vas a ser un profeta para las naciones, para predicar el cristianismo en muchas naciones. Y el hombre, estupendo. Y efectivamente, Pablo llegó a ser profeta en muchas naciones. Fue a Roma, fue a Grecia, fue a muchas ciudades y era un fanático de la predicación, de las buenas nuevas. Y a España también. Pablo fue el primero que predicó el evangelio de los cristianos en España. Hay cosas que ya aparecerán en su día de los milagros que hizo Pablo en España, el apóstol Pablo.
Pablo, en la carta a los romanos, repite varias veces que estaba preso, le metían preso, le apedrearon más que a nadie, no moría, le pegaban de palos los enemigos de los cristianos. En fin, el hombre aguantaba encarcelado, tal, le libró muchas veces, pero ya era un fanatismo, una fe tan fuerte que aunque le maten, ya. Y siempre decía que tengo que ir a España, tengo que ir a España. En la carta a los romanos, lo verán en el capítulo 15, varias veces lo repite. Tengo necesariamente que ir a España. ¿Por qué siempre se habla de España? España fue, digamos, el centro mundial antiguo de muchas culturas. Por ejemplo, estuvieron en España muchos siglos romanos, estuvieron godos, estuvieron árabes, estuvieron todas las culturas antiguas en España. Curiosamente en España. Claro, reúne las condiciones, la península ibérica, condiciones gratas para cualquier nación. Por ejemplo, España está rodeada de playas, todo la península española, todo, desde arriba, del norte de España, pasando hacia Portugal, pasando por el sur, todo playas. Clima excelente, una tierra muy fértil, sobre todo en el norte de España, olivares, uvas, y siempre las culturas antiguas hacia España. Bueno, pero en España no es solamente el lugar por casualmente que las culturas llegaran allí porque era el clima, no. Hay cosas que van a pasar en España y que estuvo preparada, aunque parezca esto increíble, para el tiempo del fin, no el fin del mundo. Para la gente cuando habla del fin, el apocalipsis, el mundo, la tierra, no. El fin de un sistema terrible, diabólico, que empezó con la rebelión de los primeros seres creados, Adán y Eva. La rebelión de estos demonios, estos ángeles caídos, que engañaron a la humanidad y que siguen aquí. Que todos los problemas que han creado estos ángeles caídos, demonios, creando al principio gigantes, una relación entre ángeles caídos, demonios, que la palabra demonio quiere decir resistidor, rebelde, porque eran ángeles. Dios creó ángeles, que con estos creó el universo, luego creó la Tierra. Pero estos que verían la Tierra tan maravillosa en millones de planetas, ¿sabes? Pero vio tantas playas, tantos bosques, tantas flores, tanto animalito, que era un parque maravilloso que hizo Dios y los humanos, que querían ellos también, estos ángeles, no solamente ser adorados, dominar sobre, porque tenían una inteligencia de millones de años, los ángeles, ¿no? Fueron las primeras creaciones que hizo Dios en otra dimensión, los cielos, y querían ser ellos adorados como dioses en la tierra. Y vinieron a la tierra y tuvieron relaciones con mujeres, claro, se hicieron un cuerpo, ellos no tienen cuerpo humano, se hicieron un cuerpo materializado y tuvieron relaciones y tuvieron gigantes, los nefelín, los derribadores. Miren en el Génesis, míralo, en el capítulo 6, versículo 1 al 4, verá que vinieron a la tierra, vieron las mujeres y querían ellos ser como los hombres, hacer relaciones sexuales con mujeres, y tener hijos y tener gigantes. No eran hijos normales porque los padres eran demonios materializados, eran monstruos y tuvieron gigantes que crecían desorbitadamente, los nefelín, los derribadores. Bueno, pues estos gigantes tuvo que intervenir Dios con el diluvio de Noé, tiempo después, porque estos gigantes no eran uno ni dos, vinieron a la tierra millones de demonios, millones de ángeles, no uno, dos, tres, y estos gigantes se multiplicaron y destruían todo porque crecían desorbitadamente. Se han hallado esqueletos de gigantes de que medían 10, 15, 20 metros, 30 metros y seguían creciendo porque no era un organismo humano. Dios prescrito a Adán y Eva con una altura media, que medirían el máximo, por ejemplo, 2 metros, 1,90, 1,80, pero hasta ahí. Pero los gigantes no tenían una estatura humana, eran monstruos, y los ángeles no tienen una estatura de ningún tipo, son una energía inteligente. Y crecían y destruían todo a su paso. Los gigantes, los nefelín, los derribadores, que llama la Biblia. Bueno, por culpa de ellos, Dios tuvo que intervenir y tuvo que hacer un diluvio para ahogar a todos los gigantes, y todas las obras que habían hecho estaban destruidas, porque habían destruido todo, eran monstruos, eran gigantes que comían árboles, comían personas, mataban animales, los comían, eran bestias sin control. El diluvio los tuvo que ahogar. Pero antes de eso, muchos de ellos, de estos gigantes, se metieron dentro de rocas. ¿Para qué? Para que el diluvio no los ahogara. Y con el fin de que estos ángeles caídos, creadores de los demonios, creadores de estos seres gigantescos, pensaban que tiempo en futuro, cuando ellos dominaran por completo a la humanidad, a la tierra, los sacarían de nuevo, porque estos no permitieron que los ahogaran. Hay muchos por todas partes de la tierra rocas con gigantes dentro. Se han hallado esqueletos de gigantes a miles. Pero se cuenta un detalle interesante, es que con astucia, porque estos demonios controlan el mundo,
no se ven, usted no ve demonios, son invisibles, son energía, pero sí dominan ellos a mucha gente. Han creado estos demonios a lo largo de la historia, sectas satánicas, sectas ocultistas, videntes, satanistas, Illuminati, organizaciones satánicas que tienen impulsos demoníacos con una super sabiduría y poder de mucho dinero para controlar el mundo. Dice la Biblia que Satanás, el príncipe de los demonios, es el gobernante de este mundo. Dice la Biblia que Satanás es el dios de este sistema de cosas. Todavía están aquí entre nosotros. Pero vuelta a España. ¿Por qué España? Porque en España, dije que en el principio, y eso lo pueden ver en la historia, miren, Toledo, es muy simple. Yo creo que en cualquier diccionario verá quién fundó Toledo. Y verá que dice, sí, vinieron de Telarará, un descendiente de Noé y una mujer que se llama Tarsis para fundar Toledo. Solo dos. Como Adán y Eva eran dos. Y hoy son millones en la tierra. Bueno, pues estos seres están en rocas en España y en todas partes de la Tierra. Se han hallado cientos, si no miles de esqueletos gigantes. Pero fíjate que estudia que muchas organizaciones han cogido automáticamente, destruido todos estos esqueletos de gigantes. Hay textos y contratos que se puede verificar que se llevan de orden gubernamental. Todos los esqueletos gigantes se llevaban a unos almacenes en Norteamérica. Se llamaban la Universidad de Smithsonian. Y unos subterráneos gigantescos, unos almacenes grandes, todos los esqueletos gigantes daban orden que en cajas sin enseñar a la prensa lo metían en los almacenes. Y había cientos, y no miles de cajas. Y mandaron hace unas décadas, eso ahí en internet lo pueden ver. Lo pueden ver. Contratos de Smithsonian para destruir los gigantes y callaron a la prensa que no vieran ni hicieran nada. Le dieron órdenes que destruyeran todos los gigantes y cogieron en caja en grandes camiones y los llevaron a un desierto, cientos de cajas, y los quemaron todos, para que nadie viera a los gigantes. ¿Con qué? Porque ¿quién gobierna el mundo? Dice la Biblia, Satanás es el gobernante de este mundo. No vemos a Satanás. Él no es un humano. Él es energía. Y dice la Biblia que Satanás será destruido y estará encerrado 1000 años. Y luego desaparecido para siempre. Hoy, aunque la gente no lo ve, están destruyendo ángeles de la luz a demonios. Usted no los ve. Ellos no pueden percibir un demonio como han enseñado estas religiones, esa estupidez de con 2 cuernos y un rabo y una pata de cabra y dientes y un pincho. Esos son idioteces. Los ángeles demoníacos son ángeles, pero ángeles demoníacos, ángeles rebeldes, igual que hay humanos que son buenas personas y son malas personas, siguen siendo humanos. Y entonces estos tienen una malicia, van a ser destruidos todos. Y ellos saben que no tienen esperanza y odian a la humanidad, y odian a Dios, y odian todo lo que es la obra de Dios, la destruyen de la manera que puede. Por eso tanta contaminación, tantas guerras, tantas atrocidades, tanto genocidio. Son ellos los impulsores porque odian a la humanidad, porque ellos no tienen esperanza. Vuelta a España. Pues España, si miran, hay muchas cosas que van a salir en España. Pero verá que hay sociedades secretas que no quieren que esto salga. Sociedades, y yo tengo de experiencia mucho de qué estoy hablando, que controlan mucha gente y muchos gobiernos. Sociedades, los demonios no tienen inconveniente en hacer rico a una sociedad, sectas satánicas, ocultistas, le pueden dar mil millones. Para ellos el dinero, pueden hacer dinero, oro de las piedras. Y entonces controlan a esta sociedad para que ciertos asuntos nunca salgan a la luz pública. Y entonces por esa razón, ya con astucia, hace unas décadas, que los esqueletos gigantes que estaban almacenados en cajas en los almacenes norteamericanos de Smithsonian, que los quemaran todos, pero la prensa ni palabra, que no dijeran nada. Saldrá. ¿Qué hay en España que está preparada para el fin del mundo? No el fin. La gente va a pensar el fin del mundo, ya está, el fin, una guerra nuclear. No. No. Dios no permitirá que los demonios destruyan la tierra. Dios ha permitido que hagan daño. Lo ha permitido. Y esto es una experiencia que nunca olvidaremos, porque siempre nos acordaremos que cuando la humanidad se rebela contra las órdenes del Altísimo, con las órdenes de Dios, cuando se rebela, Dios tiene mandamientos. No ama a tu semejante como a ti mismo, ama a tus enemigos, no maldigas, no robes, no desees la mujer de tu prójimo, no asesines. Son leyes naturales para que los humanos tengan una ley, que sepan qué cosas no deben hacer, etcétera, etcétera. Son leyes pacíficas para que la humanidad viva en seguridad. Y Dios ha permitido que durante muchos siglos se hagan actos malvados. Pero no hay que preocuparse en el sentido de que, bueno, ¿y ahora qué? Se han matado tanta gente en la guerra. Dice la Biblia que Dios traerá a todos los que han muerto, desde Adán y Eva. Aquí podemos definir miles de millones de personas. Volverán a la resurrección.
La Biblia lo dice, que Jesucristo lo manifestó, resucitó muerto. Los profetas antes que Jesucristo resucitaron muertos, también Elías y Eliseo. Los apóstoles resucitaron muertos. Pedro resucitó a una cristiana, se llama Dorcas. Pablo resucitó a un joven que estaba predicando Pablo, y un joven se cayó en una ventana, le resucitó Eutico. En la resurrección es una cosa normal, y Dios ha prometido que resucitará a todos los muertos, buenos o malos, porque por el sacrificio de Jesucristo, dice la Sagrada Escritura, Dios ha perdonado a la humanidad. Pero estas experiencias que hemos vivido y que ha sufrido la humanidad son experiencias que nunca olvidaremos. ¿Por qué? Porque vamos a vivir eternamente. Si no tuviéramos esperanza, si la gente, bueno, si total, ¿para qué? Si has muerto y te vas a morir igual, ¿para qué experiencia de qué? ¿De qué te vale? Nos valen porque no vamos a morir. Porque estamos hechos para la eternidad. Porque Adán y Eva no tenían que morir. Tuvieron que morir después por la desobediencia de comer de cierto árbol que Dios dijo no comieran. Desobediencia. Pero Jesucristo pagó con su vida. Vino a la tierra, se hizo humano y pagó. Se sacrificó. No tenía que pagar con dinero a Dios, ni con oro, ni con plata. Su vida, una vida perfecta de Adán, que Cristo era perfecto. Yo pago. Yo muero. Es como el intercambio prisionero, la guerra. Un general por un general. No te van a dar un general por un recluta. Y se intercambian de prisioneros en la guerra. Son soldados que han cogido una nación enemigos o han cogido prisioneros y la otra también. Intercambia. Y Jesucristo, la única persona perfecta que podía hacer ese cambio era Jesucristo. No era humano. Se hizo un humano y pagó con su muerte. Dios pagó, tanto vale, una vida perfecta. La humanidad tenemos la esperanza de vivir para siempre. Y en España, que eso es largo de contar porque lo resumo siempre, por no hacer un vídeo largo, de que España está preparada para dar un testimonio mundial al mundo entero. Un testimonio de esperanza, de futuro, de ilusión, de ver que Dios está ahí, que Dios hace llover, que hace salir el sol, que crecen las plantas, que los animales están ahí, que Dios no nos ha abandonado, que no ha abandonado la tierra, que Dios ha permitido que ciertas situaciones ocurran. ¿Para qué? Para que nunca olvidemos que hacer cosas locas, anormales, como dice en el libro que Eclesiastés, que al hombre, no Dios, dice, no le ha dado orden de dominar a hombres. Que controlará animales, aves y peces, no humanos. Dice el Eclesiastés, Salomón escribió, que el hombre, o sea, el ser humano, ha dominado al hombre para prejuicio suyo. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para dominar humanos. Todos los humanos somos iguales. Pero controlar animales, sí. No matarlos ni torturarlos, controlarlos. Cuidar de los animales, si se desvían, pues llevarlos a su rebaño, darles de comer, cuidar de que tengan territorio, cosas así. Para eso hizo Dios a Adán y Eva, para cuidar de la creación, no matarla. España va a cumplir una función extraordinaria, una visión. Es decir, es como lo que le dijo a Noé, a Jonás, siempre me confundo, a Jonás, que tenía que ir a predicar a una nación para que se arrepintiera. Se arrepintieron, Dios los perdonó. Y entonces Jesucristo fue ese Jonás moderno, bueno, moderno, entre comillas, para ser un predicador de justicia que demostrara que él resucitó muertos. Se puede hacer, no a unos cuantos, a todos los que quiera. Que curó todas las enfermedades, lo hará con toda la humanidad. Que también alimentó masas de gente milagrosamente, lo hará con toda la raza humana para siempre. Que hizo maravillas, que andó sobre las aguas tranquilamente, que aguantó las tempestades y las paró, que expulsó demonios, que los eliminó a muchos. Jesucristo, el Rey de Reyes, es el que gobernará para la eternidad sobre la humanidad. Pero ha elegido España porque en España hay cosas que van a salir, que van a ser extraordinarias. Como no milagro, como cosa impresionante. La cueva de Hércules. Mucho se ha hablado en Toledo, la primera nación que se empezó a hacer gente después del diluvio en España, dentro de España, Toledo, está esperando una estructura que hizo Salomón. La cueva se llamaba Cueva de Salomón, originalmente, en Toledo. Nadie la ha encontrado, no la puede encontrar. Toledo está infestado de túneles. Y se han perdido gente en los túneles y no han salido más. Kilómetros de túnel a varias alturas y te metes y como te despistes ya no sales. Ya no sabes, pues es un laberíntico de túnel y ya no sabes dónde has empezado, dónde terminas. Salen a kilómetros fuera de Toledo. Muchos 20 kilómetros fuera de Toledo, debajo de tierra. Pero está esperado, hecho por Salomón, la cueva de Salomón. ¿Qué hay en la cueva? Dos cosas. Una, protección de una mesa. Es decir, protección, que hay dos robots creados por Salomón. Y una mesa, se llama la mesa de Salomón, donde dicen los escritos antiguos, una versión de Salomón, que Salomón, con la sabiduría que Dios le dio por haber hecho el templo, le dio sabiduría y le dio riqueza, le dio todo a Salomón,
por hacer ese templo, para guardar dentro, ¿qué? El arca de la alianza. El arca de la alianza que en la batalla de Israel sacaban el arca y la energía que soltaba, mataba a todos los enemigos. No tenían que luchar, tenían que orar a Jehová y cantar en la batalla, el pueblo de Israel, y mataba a todos los enemigos, los filisteos, cananeos, los egipcios, lo que... Bueno, pues la mesa es un cronovisor, donde se verán todas las cosas que quiere usted del pasado y del futuro. Vamos a poner un ejemplo. La mesa de Salomón, que Salomón, hay escritos hebreos que lo dicen y le da miedo al enseñar eso. No la pueden encontrar aunque quieran la cueva, es imposible. Una persona especial ya la va a encontrar. Ya lo veréis que sí. Está preparada para que llegaría en el tiempo fin alguien muy especial, que haría grandes descubrimientos y que entraría en la cueva de Hércules. La mesa es, vamos, un cronovisor, una mesa mágica. Dicen que Salomón, habían visto gente que había hecho una mesa con la sabiduría que Dios le dio. No era un sabio de matemáticos de una escuela, no. Una potencia impresionante, hacía maravillas. Dice que había hecho una mesa cristalada, dice escritos antiguos, y que decía cosas, por ejemplo, a ver, quiero ver, por ejemplo, el Mar Rojo cuando Moisés entró, por ejemplo. Y salen imágenes, Moisés con el pueblo de Israel saliendo en libertad de Israel hacia el Mar Rojo en tierra seca. Tal. A ver, por favor, quiero ver escenas, por ejemplo, del diluvio de Noé. ¿Dónde está el arca de la alianza? ¿Dónde está el arca de Noé? En el Arad. Está todavía allí esperando. Y cosas así. Cosas del pasado, pero puede ver cosas del futuro. Imagínense que en la mesa, cuando se diga, a ver, por favor, imágenes concretas de quién mandó asesinar a Lady Di. ¿Qué le parece? Cuando salgan las verdaderas imágenes de cuando en reuniones especiales, esta es un molesto, hay que acabar con ella, hay que no, nos va a arruinar a todos. Y salgan imágenes. ¿Qué significa eso? Que mucha gente caerá. Se dice aquel dicho de que la corona, de los reyes, la corona, no quita el dolor de cabeza. Saldrán cosas del pasado y cosas del futuro. Imagínense, por ejemplo, que se diga en la mesa, se diga, a ver, imágenes verdaderas de quién fue en verdad Jack el Destripador, aquel asesino en serie que mató, asesinó y destripó a 5 prostitutas en el barrio londinense de Whitechapel en 1888. Imágenes, por favor. Y salgan reales quién era, que se le vea la cara y se vea de dónde vivía, quién. Se asustará de nuevo la corona inglesa. Es un ejemplo. Y hay más cosas en Toledo que van a salir. Muchas más cosas gigantes entre rocas también. Van a salir, todo está esperando en Toledo. Por eso Dios, en un principio con la supersabiduría, Dios vio en Toledo, centro de España, que sería el principio del fin del mundo. No el fin de la Tierra, como han pintado las películas de Hollywood, tal que bueno, que meteoritos y... No. Eso sí fue en Sodoma y Gomorra, pero fue para destruir ciertas ciudades. Sodoma y Gomorra fue 5 ciudades, las destruyó con fuego, pero porque la gente ya se había vuelto depravada, pedófilos, degenerados, satanistas, y Dios los destruyó, los quemó. Un ejemplo amonestado, pero eso no lo va a hacer con la tierra, sino sencillamente el fin va a venir con la revelación de muchos misterios. Y muchas sociedades que han podido escurrir a la justicia por el poder, por el Vaticano, por la pasta, por lo que sea, han escurrido la justicia y se han librado de muchas atrocidades. Y cuando salga todo esto, caerán todos. Por eso tanto miedo a que la verdad salga. Jesucristo profetizó en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 1 2, profetizó, no hay nada oculto, dijo Jesucristo, que nunca llegue a saberse. No hay nada sumamente escondido, como la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, y el arca de la alianza, que saldrá en España también. No hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y que nunca llegue a manifestarse. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 2. Lo profetizó, ahora va a salir. Y todo va a esperar en España. España ha sido un país siempre histórico de conquistadores. Los conquistadores Pizarro, Colón, Magallanes, Cortés, Cano, toda América. Medio mundo habla español, los conquistadores. España decía antiguamente que no se ponía el sol, que eran tantas regiones que había en todo el mundo de españoles que cualquier sitio, Asia, África, América, donde quiera, había España, había territorio español. El idioma español creo que es el segundo idioma más hablado del mundo. Y precisamente España va a ser el país donde empezará el declive de todas estas organizaciones criminales satánicas. Se desbatará hasta el Vaticano, que era en España.
Y ellos lo saben. Por eso España siempre ha sido originalmente un país de heroicos, vencedores, conquistadores, aventureros. En España Dios previó que empezaría el fin del sistema, no el fin del mundo, del sistema diabólico en España, porque se saldrán tantas cosas que muchas organizaciones saldrán pitando, se apagará y empezará una era de paz, seguridad, felicidad, salud y alegría que durará por toda la eternidad, porque los humanos estamos hechos para vivir para siempre. Adán y Eva no tenían que morir. Si no hubieran desobedecido, no hubieran muerto. Pero no obstante, Jesucristo, miles de años después, pagó esa deuda. Él era perfecto, no había hecho nada, todo perfecto, pero quiso morir. Era el pago, un sacrificio a Dios. ¿Para qué? Para que la humanidad recuperemos la vida eterna, la felicidad, vivir para siempre. Y millones de muertos, miles de millones, Dios le da una oportunidad, volver a resucitarlos, Dios, y que vivan para siempre. Entonces era una era de paz, felicidad, alegría, salud, que durará por toda la eternidad. Y todo este sistema empezará el fin del declive del sistema en España. España ha sido un país de vencedor, aventurero, un país de gente simpática. Se dice que los españoles somos, yo soy español, hispano-alemán también, somos aventureros, latinos, simpáticos, vivaracheros, juerguistas y sobre todo muy humanos. En España empezará el fin del sistema satánico y el principio de una era de paz y seguridad que durará por toda la eternidad. Jesucristo así lo predijo y así pasará. Prepararos, que en España empieza un tiempo diferente, que será una alegría para la humanidad entera, que durará para siempre. Lo que esperamos todos, que cambie todo, porque ¿qué pedimos en el Padre Nuestro? La oración que enseñó Jesucristo. ¿Qué decimos? Piénsele, una oración que reza mucha gente, millones, pero no se dan cuenta de lo que dice. Es una retuina. Padre Nuestro que tal, no, medite. ¿Qué dijo Jesucristo que había que pedir a Dios? En esa oración modelo, muy simple. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay que conocer el nombre de Dios. Dios tiene un nombre. Se llama Jehová. No se llama Buda, ni Confucio, ni Brahma, ni. Dios tiene, la Biblia viene en su nombre. O sea, hay que decir, santificado sea tu nombre, saber qué nombre tiene. Para hablar con Dios hay que conocer. No digas, como si dijera Padre Nuestro, quien seas que seas, no, tienes que conocerlo. No hace falta que decirlo, que venga tu reino, decimos a Dios tu gobierno, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Creen ustedes que cuando se haga la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, paz en los ángeles, no va a haber paz en la tierra? Habrá paz, habrá salud, habrá alegría, habrá paz entre los animales, las personas, habrá vida eterna y veremos a nuestros seres queridos que han muerto, los que hayan muerto hace miles de años, todos vivos. Y qué alegría ver las familias que se han perdido por ver jóvenes fuertes, los que hemos visto, los que han visto sus padres, sus parientes morir de viejos, de ancianos o de enfermedades o en guerra, volver sanos y fuertes, verlos. Jesucristo lo hizo, resucitó mucha gente. Lázaro, por ejemplo, Jesucristo, un amigo de Jesucristo, estuvo muerto 4 días, olía ya mal, y las hermanas lloraban mucho, y Jesucristo fue al pueblo donde lo había enterrado. Es un tema bíblico. Lázaro, que era su amigo, en aquella cueva, una gruta que habían hecho una roca, corrió una piedra y sencillamente se acercó tranquilamente a Jesús y le dijo, Lázaro, estaba muerto 4 días, olía mal, cadáver. Lázaro, sal fuera. Espera un momento. Y pues salió tranquilamente quitándose las vendas y la hermana una Lázaro, mi hermano. Y le a quitarme esto. Y decía que dale de comer, anda, que está ya 4 días sin comer. Será un mundo de paz y seguridad y alegría como no hemos conocido nunca. Y no acabará nunca. Porque la paz de Dios durará. No habrá más demonio. Porque la experiencia que hemos tenido de 6.000 años de un mundo satánico se disipará con el tiempo. Y la olvidaremos. Nunca nos acordaremos. Pensaremos algún día futuro. ¿Vale? Que la persona cuando vivamos miles, 100.000 años, 10.000, 1.000.000. ¿Quién se va a acordar ahora de que hubo guerra aquí? Que hubo guerra? Nadie. Dios hará que se borre la mente. Y que algún día nos dieran a todos. ¿Tú te acuerdas de haber vivido en un mundo donde la gente moría? Y diremos, pues yo creo que sí, no sé. Yo creo que sí, hemos vivido. Me han dicho mis parientes. Pero no recuerdo nada. ¿Para qué te vas a acordar? Dice la Biblia en el Apocalipsis, el libro Revelación, capítulo 21, versículo 34, dice, porque el lamento, el clamor y el dolor, las cosas anteriores, dice el texto, no serán recordadas, ni subirán al corazón. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 34.
Dios lo ha prometido y nunca nos acordaremos. Y pensaremos que siempre hemos estado vivos en la tierra y que toda la gente feliz, joven, alegre, hablando una sola lengua, y estaremos felices, sonrientes, cariñosos, inteligentes por toda la eternidad. Incluso no olvide que es muy posible que hablemos hasta con los animales, porque tenemos la orden de Adán y Eva, que la haremos nosotros, de cuidar de los animales, las aves y los peces. Y para cuidar con ellos tenemos que saber cómo piensan los animales, para tenerlos cariño y cuidarlos como si fueran niños. Pues ya llega ese tiempo de la liberación de la humanidad. Y no olviden, todo empezará en España. Por cierto, mire un texto en la Biblia, en el libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 8. Capítulo 8. No quiero equivocarme, que dice un texto profético de lo que va a pasar pronto. Pero muy sencillo, parece. Pero lo voy a leer para no equivocarme, porque a veces me equivoco. Daniel, capítulo 8, me parece que es el versículo 23. Vamos a ver, el capítulo 8, 23 y sí, y el 24, léanlo. Más o menos dice, y en la parte final del reino de ellos, de los reyes de la tierra, ¿no? A medida que los transgresores, los malvados, actúan hasta lo completo, se pondrá de pie un rey de fiero semblante que entenderá dichos ambiguos, entenderá enigmas y misterios. Y su poder tiene que hacerse potente, pero no por su propio poder, y de manera maravillosa causará ruina. Léanlo. ¿Quién es ese personaje que aparecerá, que entenderá todos los misterios, enigmas, y que hará grandes eventos, y que causará ruina a muchas organizaciones? Ya lo veréis. Y esto llega ya pronto. Así que prepararos, que lo mejor está por llegar.